Ruth, la extranjera que eligió a Dios y cambió la historia. En los anales de la historia bíblica, hay relatos que nos conmueven no por sus milagros espectaculares o sus grandes batallas, sino por la profundidad silenciosa de la fe expresada en actos cotidianos. Uno de esos relatos es el de Ruth, una mujer extranjera que, en medio del dolor y la pérdida, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el curso mismo de la historia de la salvación. La historia de Ruth no comienza con una promesa ni con una visión celestial. Comienza con una tragedia, muerte, desarraigo y duelo. Una mujer joven, viuda, sin hijos, sin patrimonio y en tierra ajena. Pero es precisamente en ese escenario adverso donde florece una de las historias más bellas de fidelidad, redención y propósito. Ruth no era israelita. Era moabita. Su pueblo tenía un pasado complicado con los hebreos. Y, sin embargo, ella eligió seguir a su suegra Noemí, una israelita derrotada por la vida. Pero más que a Noemí, Ruth eligió seguir al Dios de Israel. Y esa elección lo cambió todo. Este relato, contenido en apenas 4 capítulos en el Antiguo Testamento, ha sido leído durante siglos como un himno a la lealtad y al amor incondicional. Pero también es una lección poderosa sobre cómo nuestras decisiones, incluso en momentos oscuros, pueden tener consecuencias eternas. En este video, exploraremos 3 aspectos fundamentales de esta historia: la lealtad en medio de la pérdida, el trabajo diligente bajo el favor divino, y la redención que transformó a una extranjera en parte del linaje del Mesías. Al final, conectaremos esta historia con vidas reales hoy, con personas que, como Ruth, enfrentan decisiones difíciles, pérdidas irreparables, caminos inciertos, pero eligen confiar en Dios. Esta no es solo la historia de una mujer antigua. Es la historia de todos nosotros, cuando elegimos amar más allá de la lógica, servir más allá de la obligación y creer más allá de lo evidente. Lealtad en tiempos de pérdida. La historia de Ruth comienza en días oscuros. El libro abre con una frase que ya anticipa el dolor: en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Ruth 1:1. Este no era solo un dato climático. Era un reflejo del caos social, espiritual y político que reinaba en Israel. En medio de esa hambruna, una familia de Belén decide emigrar a los campos de Moab en busca de alimento. Elimelec, su esposa Noemí, y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Moab era territorio extranjero, enemigo histórico de Israel, pero la necesidad los obligó a salir. Allí, los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Sin embargo, en un giro trágico, Elimelec muere, y luego, también los 2 hijos. En solo una década, Noemí queda sola, despojada de su esposo y sus hijos, sin herederos, sin apoyo, sin futuro. 3 mujeres, 3 viudas, en una cultura que no ofrecía lugar para viudas sin protección masculina. Es en este punto donde aparece la primera gran decisión de Ruth. Noemí, rota por el dolor, decide regresar a su tierra natal, Belén, pues había oído que Dios había visitado a su pueblo y había pan en la tierra. Les dice entonces a sus nueras que regresen a sus familias moabitas, que rehagan sus vidas. Orfa, entre lágrimas, acepta y se despide. Kerobat se aferra. Las palabras de Ruth en ese momento son de una profundidad espiritual asombrosa. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth 1:16. Estas no son palabras de conveniencia ni de emoción momentánea. Son un compromiso total. Ruth no solo decide acompañar a Noemí físicamente. Está decidiendo renunciar a su cultura, a sus dioses, a su identidad nacional. Está abrazando el dolor de su suegra como propio. Está diciendo: aunque tú no tengas nada que ofrecerme, yo te acompaño. Porque he visto en ti algo más grande que el dolor, he visto un Dios digno de seguir. Este versículo ha sido citado en bodas, en discursos de compromiso, y con razón. Pero su verdadero poder está en el contexto en que fue dicho. Ruth no estaba enamorada. No había promesas de un futuro feliz. No había esperanzas de prosperidad. Solo había una mujer mayor, quebrada por el dolor, y una nuera decidida a caminar con ella hasta el final.
Aquí se nos revela una verdad poderosa. La fidelidad no siempre se expresa en grandes gestos o en escenarios cómodos. A veces, la fidelidad es simplemente quedarse cuando todos los demás se van. Caminar al lado de alguien sin garantías. Amar a quien no tiene nada que dar. Y confiar en un Dios que aún no se ha manifestado, pero cuya sombra se intuye en medio del sufrimiento. Ruth eligió la lealtad. Y esa lealtad no solo la sostuvo a ella, sino que restauró a Noemí. Porque cuando llegaron a Belén, aunque Noemí dijo: "Llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura", ya no estaba sola. Su nuera la acompañaba. Y esa compañía, aunque pequeña, fue el principio de la redención. Ruth nos enseña que la lealtad no es una emoción. Es una elección. Y que en los momentos de pérdida, cuando todo parece roto, nuestras decisiones pueden ser semillas de un futuro que aún no imaginamos. Trabajo diligente y favor divino. Cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén, lo hicieron con las manos vacías, pero con una fe silenciosa que resonaba más fuerte que cualquier riqueza material. Eran dos mujeres viudas, sin recursos, en una sociedad donde la tierra y la herencia pasaban por los hombres. Noemí, que había partido con un esposo y 2 hijos, volvía con una sola acompañante, una extranjera, una moabita, una mujer sin linaje ni derechos en Israel. Pero lo que Ruth no tenía en riqueza, lo tenía en disposición. Lo que le faltaba en estatus, lo suplía con carácter. En vez de hundirse en la autocompasión o esperar que la ayuda viniera del cielo sin hacer nada, Ruth se ofreció a trabajar. Se acercó a Noemí y le dijo: "Déjame ir al campo a recoger espigas detrás de aquel a cuyos ojos halle gracia". Ruth 2:2. Aquí vemos otra lección profunda. Ruth no esperó que Dios actuara sin moverse ella. Su fe no era pasiva. Ella confiaba en la provisión divina, pero estaba dispuesta a esforzarse. Sabía que Dios podía abrir puertas, pero era su responsabilidad salir y llamar a ellas. En la ley de Moisés, se establecía que los pobres, los extranjeros y las viudas podían recoger las espigas que caían durante la cosecha, en los bordes de los campos. Era una provisión divina para los necesitados, pero también un acto que requería esfuerzo y valentía. Ruth, extranjera y joven, salió sola a los campos. Cualquier cosa podría haberle pasado: rechazo, humillación, abuso. Pero su decisión fue firme. Ella tenía que proveer para Noemí. Y no tenía miedo al trabajo duro. La Biblia dice que casualmente Ruth llegó al campo de Booz, Ruth 2:3, un pariente lejano de Elimelech. Pero sabemos que en el reino de Dios no existen las casualidades. Solo los propósitos divinos disfrazados de coincidencias. Booz, un hombre rico, justo y temeroso de Dios, llega a su campo y ve a Ruth trabajando. Pregunta por ella. Y le cuentan: es la joven moabita que volvió con Noemí desde Moab. Ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora, con solo un pequeño descanso. Ruth 2:6-7. Ruth no estaba buscando que la notaran. Estaba haciendo lo necesario, con humildad, con disciplina, sin excusas. Pero su carácter habló más fuerte que cualquier palabra. Y Booz se acercó a ella, la trató con dignidad, y le dijo: "No vayas a espigar a otro campo, he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que los criados sacan". Ruth 2:8-9. Ruth, asombrada por esa bondad inesperada, se inclinó y preguntó: "¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, siendo yo una extranjera?". Ruth 2:10. Y aquí viene una respuesta que resuena como una bendición. "Me han contado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu esposo, y cómo dejaste a tu padre y tu madre, y la tierra donde naciste, para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová recompense tu obra, y que tu remuneración sea completa". Ruth 2:11-12. Dios recompensa el carácter. Booz no solo estaba viendo una mujer humilde y trabajadora. Estaba reconociendo el corazón de alguien que había hecho sacrificios por amor, por lealtad, por fe. Y en ese corazón, Dios ya estaba obrando. Más adelante, Noemí, al enterarse de quien había mostrado favor a Ruth, se llena de esperanza. "Ese hombre es pariente nuestro, uno de los que puede redimirnos". Ruth 2:20. El concepto del Redentor en Israel era profundo.
alguien del clan familiar que podía comprar la herencia perdida, restaurar el nombre de un difunto, y ofrecer protección y futuro a una viuda. El acto de redención no era solo un gesto legal, era una acción de amor, restauración y justicia. Aquí vemos que la fidelidad de Ruth no solo le trajo respeto. Le abrió el camino hacia un futuro que ella jamás había soñado. Pero no llegó sin esfuerzo. Fue su trabajo silencioso, su constancia, su humildad, su compromiso lo que Dios usó como llave para abrir puertas. En este punto, hay un eco para nuestras vidas modernas. ¿Cuántas veces esperamos milagros sin mover un dedo? ¿Cuántas veces queremos favor sin fidelidad? Ruth nos enseña que Dios obra, sí, pero muchas veces lo hace mientras nosotros obedecemos, trabajamos, sembramos, sudamos. Y en medio de ese esfuerzo, Dios pone gracia, y esa gracia abre caminos donde antes solo había campos vacíos. Redención y legado. La historia de Ruth continúa desarrollándose con una mezcla sagrada de sencillez humana y propósito divino. Después de ese primer encuentro con Booz, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Noemí, que al principio se había declarado amarga y vacía, comienza a recuperar la esperanza. La fidelidad de Ruth y la bondad de Booz despiertan en ella una luz que parecía extinguida. Y con esa nueva claridad, Noemí empieza a reconocer que, detrás de cada paso, Dios estaba obrando una redención más grande que lo que podían imaginar. En la cultura hebrea, existía una figura conocida como el Goel, el Redentor. Esta era una persona del mismo clan familiar que tenía el deber de proteger a los miembros vulnerables de su familia, comprando tierras que estaban en peligro de perderse, vengando injusticias, o casándose con la viuda de un pariente para preservar el nombre y la herencia del difunto. Este sistema no era simplemente una ley ancestral. Era una forma tangible de mostrar que en la comunidad del pueblo de Dios, nadie debía quedar abandonado. Noemí ve en Booz no solo a un hombre generoso, sino a un posible redentor. Entonces diseña un plan, y Ruth, con obediencia y valentía, lo ejecuta. Una noche, durante la cosecha, Ruth se acerca a Booz mientras él duerme en el campo. En un gesto simbólico, ella descubre sus pies y se acuesta a su lado, una manera humilde y respetuosa de pedir protección y redención. Cuando Booz se despierta, Ruth le dice: «Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres pariente cercano». Ruth 3:9. Esta frase, aunque breve, está cargada de significado. Ruth no está pidiendo solo ayuda. Está invocando su derecho a ser redimida. Y está confiando en que Booz responderá con justicia y compasión. La reacción de Booz es inmediata y noble. Alaba a Ruth por su integridad, por no buscar a jóvenes más ricos o atractivos, y promete hacer lo necesario. Sin embargo, hay un detalle legal importante. Hay otro pariente más cercano que tiene el primer derecho a redimir. Booz, como hombre justo, decide hacer las cosas correctamente. Va a la puerta de la ciudad, convoca a los ancianos, y plantea el caso. El pariente más cercano se rehúsa a redimir a Ruth, temiendo poner en riesgo su propia herencia. Entonces Booz, delante de todos, asume el compromiso. Yo adquiero para mí a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Ruth 4:10. Con ese acto, Booz no solo redime una tierra. Redime una vida, un linaje, una historia que parecía condenada al olvido. El pueblo bendice esta unión con palabras proféticas: «Que Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel». Ruth 4:11. Y entonces, de esa unión nace un hijo, Obed. Noemí, la mujer que dijo haber vuelto vacía, ahora carga en sus brazos a un nieto que será llamado redentor de su vejez. Ruth 4:15. Las mujeres del pueblo dicen: «Te ha nacido un hijo». No a Ruth, sino a Noemí. Porque la redención alcanzó a ambas. Pero la historia no termina ahí. En un epílogo silencioso pero monumental, el libro de Ruth nos dice que Obed fue el padre de Isaí, y que Isaí fue el padre de David. Y si seguimos el linaje hasta el Nuevo Testamento, llegamos a Jesús, el Mesías. Una extranjera. Una viuda. Una mujer sin derechos. Se convirtió en la bisabuela del rey David y parte del linaje del Salvador del mundo. Esto es más que una historia de amor.
Es una historia de redención a gran escala. Es la prueba viviente de que Dios puede tomar lo despreciado, lo olvidado, lo roto, y usarlo como cimiento de algo eterno. Ruth hoy, cuando la fe y la fidelidad transforman destinos. Aunque la historia de Ruth se desarrolla hace más de 3.000 años, su mensaje sigue profundamente vigente. No todos vivimos en campos moabitas o tenemos que recoger espigas para sobrevivir, pero muchas personas hoy enfrentan desafíos similares a los de Ruth. Pérdida, desarraigo, incertidumbre y decisiones difíciles. Y como Ruth, muchos deben decidir entre rendirse o seguir caminando con fe. Hoy, como entonces, hay quienes lo han perdido todo: esposos, trabajos, estabilidad, identidad. Extranjeros que deben empezar de nuevo en tierras desconocidas. Viudas que crían hijos solas. Jóvenes sin respaldo familiar que deben salir a buscar pan en campos que no les pertenecen. Personas que se aferran a su fe cuando todo parece perdido. El emigrante que reconstruye su vida. Pensemos en millones de personas que, como Ruth, dejan su tierra natal forzados por el hambre, la guerra o la necesidad. Algunos cruzan fronteras con una maleta y una oración. Llegan a nuevos países sin garantías, sin conocidos, sin promesas. Pero con determinación. Como Ruth, deciden cuidar a otros hijos, padres, hermanos a costa de su propia comodidad. En esas historias vemos a mujeres que limpian casas ajenas para enviar dinero a sus familias, hombres que trabajan turnos dobles para darle un mejor futuro a sus hijos, jóvenes que estudian y trabajan mientras aprenden un nuevo idioma y enfrentan la soledad. Y en medio de todo eso, muchos mantienen su fe viva. Asisten a una iglesia local. Se conectan con Dios en medio de la noche. Y oran, como Ruth, por favor, dirección y propósito. El que sufre una pérdida, pero sigue fiel. Hay madres que han perdido hijos, esposas que han perdido a sus esposos, personas que han perdido su salud, pero siguen amando, sirviendo, caminando en obediencia. Como Ruth, no permiten que el dolor les robe la capacidad de amar o de ser fieles. Una mujer mayor que ha perdido a su familia pero cuida con amor a niños de la iglesia. Un hombre que, tras la muerte de su esposa, decide servir en su comunidad, ayudando a otros viudos. Jóvenes que pierden a sus padres pero encuentran en Dios un propósito más grande y se convierten en luz para otros. Como Ruth, no esperan un milagro instantáneo, pero trabajan con dignidad. Sirven en silencio. Aman con profundidad. Y sin saberlo, están escribiendo una historia que afectará a generaciones futuras. El que elige a Dios por encima de su pasado. Ruth era moabita, proveniente de un pueblo idolátrico. Su decisión de seguir al Dios de Israel implicó renunciar a sus antiguos dioses, su cultura, y todo lo que conocía. Hoy, hay personas que toman decisiones similares, dejan prácticas dañinas, círculos negativos, creencias equivocadas, y eligen seguir a Cristo, aunque eso signifique soledad, rechazo o comenzar de cero. Conversos que abandonan religiones tradicionales para abrazar el Evangelio. Personas que enfrentan la presión de su familia por seguir su nueva fe. Creyentes que se convierten en la Ruth de su generación, fieles, discretos, determinados. Y es ahí donde el mensaje de esta historia se vuelve profético. Dios puede tomar a cualquier persona que lo elija, sin importar su origen, su pasado o su dolor, y hacer de ella parte de su plan eterno. El legado de una decisión fiel. Las decisiones de hoy pueden marcar no solo nuestro presente, sino el destino de quienes vendrán después de nosotros. Ruth no vivió para ver a David en el trono, ni supo que un día el Mesías nacería de su linaje. Pero su decisión, una que parecía pequeña, de acompañar a Noemí, de trabajar, de esperar, cambió la historia. Hoy también, madres que oran por sus hijos, padres que cuidan con amor, líderes que sirven a su comunidad, jóvenes que deciden honrar a Dios, están sembrando un legado que no siempre verán de inmediato. Pero el cielo lo ve. Y lo honra. Cuando eliges a Dios, eliges un destino eterno. La historia de Ruth no está adornada con milagros espectaculares. No hay mares que se abren, ni voces desde el cielo, ni ángeles que bajan con espadas de fuego. Y, sin embargo, es una de las historias más milagrosas de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque nos muestra el milagro más silencioso pero poderoso,
el de una vida transformada por decisiones fieles, hechas en medio del dolor. Ruth eligió a Dios. Eligió el amor cuando podía haber elegido el resentimiento. Eligió servir cuando podía haberse centrado en sí misma. Eligió caminar por fe, sin ver el final del camino. Y esa elección la convirtió en un eslabón esencial en el linaje del Salvador del mundo. Cada uno de nosotros se enfrenta a decisiones similares en algún momento de la vida. Quizá no sean tan visibles, ni tan épicas, pero sí son profundas. ¿A quién elijo seguir? ¿A quién decido amar? ¿Por quién me sacrifico? ¿Me quedo cuando todos se van? ¿Trabajo aunque nadie lo note? ¿Confío, incluso cuando parece que Dios guarda silencio? La vida está hecha de decisiones. Algunas parecen pequeñas, pero tienen un eco eterno. Como Ruth, tal vez estés en tierra ajena. Tal vez hayas perdido mucho. Tal vez te sientas invisible. Pero si eliges fidelidad sobre comodidad, si eliges trabajar con integridad aunque nadie te premie, si eliges caminar con Dios aunque no veas el final, entonces estás escribiendo una historia más grande que tú. El Dios de Ruth sigue siendo el mismo. Él ve tu fidelidad cuando nadie más la ve. Él honra tu esfuerzo cuando el mundo lo ignora. Él recuerda tu lealtad cuando otros la olvidan. Y en su tiempo, Él redime. Él restaura. Él recompensa. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con una vida rendida. Nunca creas que tu historia ha terminado solo porque estás en una temporada difícil. Nunca pienses que tu pasado te descalifica del futuro que Dios ha preparado. Si Ruth, una mujer moabita, viuda, extranjera, fue parte del plan de Dios para traer al Mesías, entonces tú también puedes ser parte del plan de Dios para esta generación. No te rindas. No retrocedas. Como Ruth, levántate, camina, sirve, ama y espera. Porque el Redentor no ha olvidado tu historia. Y recuerda, cuando todo parece perdido, Dios ya tiene listo el capítulo siguiente. Solo espera tu decisión.